Doctor José Daniel Puche, bienvenido. Hace ya más de un año que no estaba aquí en el canal. Me encanta tenerte de nuevo. No voy a hacer una presentación formal en esta ocasión porque lo que más, en mi caso personal, me atrae de conversar contigo es la coherencia, el profesionalismo y que lo que haces lo haces con pasión y con convicción. De tal manera que bienvenido y hoy voy al grano, vamos a entrar de una vez en materia, porque siento que este es un momento en que el mundo necesita elevar conciencia. Yo recuerdo hace unos meses que escuché algo así, una expresión, una frase, una reflexión que decía que el pez solo sabe que vive en el agua después de que ya está en la orilla del río. Y eso me dice que si uno no entra en conciencia de otro mundo, nunca se le ocurre cambiar. Yo sé que vienes trabajando mucho con el tema de elevar conciencia. ¿Qué sería eso de elevar conciencia? Elevar conciencia, sí, elevar conciencia desde mi perspectiva es tener la conciencia un poquito más amplia de nuestro centro habitual, que normalmente estamos muy centrados en nosotros mismos, digámoslo así. Eso yo le llamo el egocentrismo, que es normal, natural, sobre todo en una primera etapa del ser humano. Posteriormente, en lo que están a nuestro alrededor, conciencia inmediata de los vecinos, de las personas con las que compartimos, quizás más allá ya de nuestra ciudad, nuestro país, y más allá quizás el planeta. Pero elevar conciencia es como ampliar todos los horizontes que tenemos con respecto a nuestra conciencia, que esté menos centrada en el yo, en el ego, y es ir un poquito más allá para tener en cuenta, hacer consciente a todas las personas, a todos los seres que de una u otra manera tienen que ver con nosotros mismos en mayor o menor grado, en esa interdependencia que existe en la vida. Eso es elevar conciencia, mucho más allá de nuestras limitaciones habituales. En términos simples, para aquellas personas que no están familiarizadas con esto del ego, ¿qué pudiéramos decir que es el ego? El ego es, en parte, César, algo que es completamente normal y natural. El ego es la experiencia que tenemos de nosotros mismos, con nosotros mismos, en primer lugar en nuestro cuerpo, que podríamos hablar ahí de un ego corporal, donde está nuestro cuerpo con sus sensaciones, con sus experiencias corporales. El ego emocional, que pertenece a nuestras emociones propias de nuestra naturaleza como seres humanos, los sentimientos, las emociones, toda esa gama que oscila a nivel emocional. El ego mental, que es nuestra sensación, digamos así, el poder pensar en nosotros mismos como yo. Aparece ya el lenguaje en la palabra yo. Entonces, el primer elemento del ego es cuando aparece la palabra yo, que me da la sensación de mí mismo, ¿sí? Entonces, todos tenemos un ego corporal, un ego emocional y un ego mental. Entonces, a ese nivel estamos hablando del ego que está circunscrito a nosotros mismos. Cuando ya hablamos de un ego que va más allá, o algo que va más allá de nosotros, estamos hablando de una conciencia que nos trasciende, que va más allá de nosotros, de ese ego corporal, de ese ego emocional o de ese ego mental, y que es una experiencia de conciencia ampliada. Entonces, el ego está circunscrito y está limitado, y la palabra más concreta podría decir: tú, César, estás allá, yo, José Daniel, estoy acá. Somos dos egos separados, tú allá, yo acá. Cuando hablamos de una conciencia ya amplia y profunda, ya no hay esa separación, ya no es tan evidente. Ya de alguna manera existe no solamente una interconexión, sino una sensación mucho más amplia, quizás a un nivel muchísimo más profundo de conciencia, de unidad, que sería el estado último de conciencia. Y ya no hay separación entre el ego de José Daniel y el ego de César, sino una experiencia absoluta de unidad, que es casualmente la que describen muchos de los místicos en sus estados de conciencia profundos, cuando decía quizás Meister Eckhart: yo soy uno, o yo soy Dios. Ese es un estado de conciencia muy profundo, pero absolutamente el quizás de los estados últimos de conciencia.
mucho más allá del ego circunscrito a la separación. Yo, José Daniel, César, allá. Ese es el ego que nos caracteriza. Me da la sensación que uno de los temas, y extra micrófono lo conversábamos antes de hacer este tema, desarrollar el tema, hay, hay, hay unos temas que el común de la gente o le teme o los evita. El tema de enfermedad, muerte, el, el ser feo, hablar de lo feo o hablar de la vejez. ¿Cómo podemos relacionar estos temas con, con el elevar conciencia? Esa es una pregunta súper importante, César, porque tú ya estás tocando los temas que realmente hacen parte natural de la humanidad. Desde que nacemos, digámoslo así, estamos en mayor o menor grado condenados a tener en algún momento u otro alguna forma de sufrimiento. Y las formas de sufrimiento más frecuentes tienen que ver con enfermarnos, con envejecer, con tener algún tipo de enfermedad grave o no que genere dolor. Eso es un tema del sufrimiento mucho más concreto. El tema de sentirnos menos o más feos que los demás, el tema de fracasar. O sea, hay muchos elementos que son generadores de sufrimiento para el ser humano y nosotros vivimos atrapados entre ese tema de lo que yo le llamo son las palabras prohibidas que no nos gusta oír, no nos gusta sentir, a veces ni siquiera nos gusta hablar y se convierten a veces en temas, digámoslo así, casi que tabú. Por ejemplo, el tema me lleva a una experiencia muy particular hace unos años que yo iba a escribir un libro y yo le llamé así, las palabras prohibidas, y entre esas estaba el tema de la muerte, y la gente de la editorial me llamó inmediatamente y me dijo, no pongamos la palabra muerte ni de ese tipo de asuntos, porque es que eso no, la gente no le gusta. Más o menos a ese nivel es el que me refiero. Entonces, ¿cómo está relacionado? Que nosotros estamos como con mucha aversión a ese tipo de temas, a la enfermedad, a la vejez o a la muerte, y necesitamos salir a veces de ese porque las otras son las cosas que nos gustan, que sería lo opuesto. Yo le llamo a eso las palabras deseadas. Entonces está la juventud por siempre, está la salud por siempre, está el éxito o está la riqueza. Son las palabras que aspiramos y que deseamos, y nos encontramos constantemente en esa dualidad de lo que evitamos, que no nos gusta, y lo que nos atrae y que nos gusta y más de la cuenta. Entonces estamos en esa dualidad, y al estar atrapados en esa dualidad, nuestro ego está absolutamente en su máxima expresión. Elevar conciencia en este contexto sería estar un poquito más allá de esa dualidad, reconocerla, aceptarla, terminar aceptándola en su totalidad, pero no dejarnos arrastrar ni por todas las cosas que evitamos y que aborrecemos, ni por todas las cosas que deseamos, sino mantener una ecuanimidad frente a las dos. Y eso sería el desarrollo máximo de esa conciencia que trasciende esa dualidad, casualmente, que es la que nos da el sufrimiento. Yo te voy a decir una cosa de la que yo me estoy dando cuenta. Yo ya voy a cumplir 64 años y lo veo como normal, como natural, al tiempo que soy consciente y responsable de, si se quiere, de las limitaciones que empiezan a aparecer. Pero lo veo normal, lo veo natural. Por fortuna, considero que tengo buena salud, pero encuentro personas que me escriben o se conectan con este canal y me dicen, tengo una enfermedad terminal o algo está pasando en mi cerebro, apareció algo, me operaron, me dijeron me queda tanto tiempo de vida. Y preguntan, ¿no? Algunos lo rechazan en la emoción de rabia, de miedo. ¿Cómo las personas a las que les llega esas situaciones o les llega incluso el tema muerte, no necesariamente por ellos, sino por un ser querido, y están en un dolor, en un duelo viejo? ¿Cómo cabe esto que estamos hablando? Sí, en eso es supremamente importante abordarlo desde una perspectiva de lo que acabas tú ya de mencionar,
y ya hablándolo desde el punto de vista mucho más quizás psicológico del ego, necesitamos aprender a enfrentar, a afrontar, pero sobre todo a hacer el proceso de duelo. A veces, si tenemos una enfermedad que se nos diagnostica, el duelo de la salud, que hemos perdido, que estamos a punto de perder. Hay personas que pierden, por ejemplo, el cabello y han tenido de jóvenes una cabellera abundante, es el duelo de tener una cabellera abundante. O si por algún motivo existe un diagnóstico terminal, sí, un diagnóstico terminal, el duelo de la vida, ¿sí? Y eso implica que, César, pasar por un proceso donde va a haber emociones muy intensas y muy fuertes. Muchas de ellas acompañadas de rabia y poder expresar de manera vívida y de manera genuina esa rabia y ese dolor que se tiene en medio de esa rabia, la tristeza por esa pérdida que estamos teniendo, o propia o ajena, y poder vivir el proceso completamente hasta llegar a un periodo, César, llamado de negociación, de resolución del duelo y de aceptación, que no es sencillo, que no es fácil, que no es de un día para otro, que puede durar de acuerdo a la persona y a sus características particulares un tiempo, pero se requiere enfrentar en una primera fase de expresión emocional hasta llegar a un proceso de negociación y un proceso de resolución con, en últimas, llegar a aceptar, hasta que la persona deja de sentir dolor frente a la enfermedad, frente a la vejez o incluso frente a la muerte que se avecina, propia o ajena. Este es el momento en que ya deja de doler y ya es cuando el duelo se ha completado y ya se ha resuelto y la persona está en un momento de mucha liberación y de una completa compenetración con lo que está viviendo. Pero aquí la palabra clave, César, después de todo este proceso para mí es al llegar a la aceptación completa, que ya eso es como es y no como yo quisiera que fuera, que es un proceso emocional muy drástico, muy duro y que en algunos casos algunas personas no lo logran hacer por sí mismas, sino que requieren un acompañamiento o un apoyo. Una de las personas quizás que más vivió este acompañamiento fue Elizabeth Kübler-Ross. Fue la psiquiatra suiza que trabajó con moribundos, con personas enfermos terminales, y ella fue quien quizás mejor describió las etapas del duelo, casualmente de la enfermedad y de la muerte, porque ella estuvo acompañando muy cercanamente a muchísimas personas que estaban poco tiempo antes de morir. Entonces, para las personas que viven ese proceso es extraordinario el proceso mencionado por Elizabeth Kübler-Ross en muchos de sus textos, La vida y los moribundos, pero sobre todo en ese libro maravilloso llamado La rueda de la vida, donde da toda una autobiografía de todo su nacimiento hasta el momento justo de ella misma antes de morir, que es bellísimo. Me da la sensación con lo que estoy escuchando y me acabas de recordar del libro de Bronnie Ware sobre las cosas de las que se arrepienten los humanos cuando están moribundos, que esa negación también puede ser producto de no vivir la vida plenamente, ¿no? De experimentar la vida a fondo. De tal manera que cuando llegue el momento, si se ha vivido plenamente, pues se recibe con liviandad, si se quiere. Entonces, creo que tampoco venimos como entrenados para darnos el permiso de vivir a profundidad, de experimentar la vida. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Muchísimo, muchísimo, César, porque gran parte de nuestra vida nos la pasamos es eh, sufriendo por algo que es completa y absolutamente inevitable. Sufriendo, a veces haciendo muchas cosas. Por ejemplo, las personas que están envejeciendo se hacen cirugías o se hacen inyecciones de Botox o se pintan el pelo o se hacen implantes de cabello algunos, ¿sí me entiendes? Entonces sufren por algo que es inevitable, o sea, el envejecer, el que existe, todo lo vamos a sufrir. Entonces, cuando tú decantas mucha energía, atención y tiempo a evitar eso que es inevitable, sufres mucho. En el momento en que la persona lo acepta, puede empezar a vivir el momento a momento con mayor intensidad y con mayor plenitud, plenamente consciente de sí misma, plenamente consciente de lo que está experimentando, pero sobre todo en un proceso de aceptar lo que está viviendo tal y como es, no
como yo quisiera que fuera, sino es como es. Voy a envejecer, voy a enfermar y voy a morir. Y en la medida en que yo logre aceptar eso, voy a experimentar una gran liberación y voy a aprovechar al máximo a mis personas cercanas, a las cosas que hago, a mis lecturas, a mis películas, a mis amistades, a mi pareja, a mis hijos, a todos los que me rodean, en el caso tuyo, a los nietos, porque te has liberado de ese tipo de cosas y tu atención no está centrada sobre eso, ni estás invirtiendo tiempo, energía y dedicación a cosas que son completamente inevitables, sino que las has logrado aceptar. Entonces tiene muchísimo, muchísimo sentido lo que acabas de decir, muchísimo. Me da la sensación que otra de las causas del sufrimiento humano tiene que ver con los duelos por separación en lo que tiene que ver con el tema afectivo. Aquí, ¿cómo cabe relacionar esto de la Fíjate que dependencia afectiva? es súper, súper, súper un tema tan frecuente, César. Hace unos años yo le comentaba a mi esposa que yo estaba muy intrigado, pero al mismo tiempo muy impresionado, porque gran parte de la consulta terapéutica a nivel que yo hacía era de muchas personas, hombres y mujeres, algunas veces parejas, pero que en general tenían un sufrimiento de pareja, por su mala relación de pareja de calidad, por sus discusiones, por el sufrimiento del día a día, por todo lo que existía en esas relaciones en donde tú tocaste ahorita una palabra clave, en esa dependencia emocional tan impresionante y en donde en cualquier momento, cualquier acto, cualquier hecho que ocurriese en esa relación o cualquier palabra era un motivo de sufrimiento adicional. Entonces, el tema de las relaciones de pareja es un tema humano, uno de los más frecuentes, quizás uno de los retos más interesantes, digo yo, pero quizás es una de las fuentes más grandes de sufrimiento, sobre todo cuando por algún motivo existe de parte de alguno de los dos o de parte de ambos alguna forma de inmadurez emocional para poder trabajar, elaborar y sobre todo abordar una relación de pareja constructiva y que valga la pena. Y en eso es realmente una de las causas más frecuentes de sufrimiento que existe. Realmente es increíble cómo se vive, pero sobre todo cómo se sufre lamentablemente. Estamos en un mundo de la inmediatez donde la humanidad quiere como fórmulas express, pildorita, deme la fórmula mágica, la forma milagrosa, y preguntan siempre cómo. Y pues el modelo que tú perfectamente conoces, mejor que yo, de coaching, es más desde el indagar, desde el preguntar, desde la reflexión. Si lo pusiéramos en términos de preguntas, ¿qué, qué par de preguntas se te ocurren que pudieran ir en torno al tema que estamos abordando? ¿Qué preguntas pudiera hacerse una persona o que pudiéramos dejar aquí como una herramienta de reflexión para las personas que te están viendo y te están escuchando? Pues para mí, una pregunta que está relacionada con este tema es, en verdad, ¿cuáles son para ti las principales causas de sufrimiento? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que realmente para ti significa y cuáles son esas causas de tu propio sufrimiento? ¿En dónde están? Y en la medida en que la persona reconozca o identifique esas causas de sufrimiento, poder profundizar un poquito más y elaborar qué momentos hacer para poder liberarte de ese sufrimiento. ¿Cómo podrías tú vivir una experiencia en donde estés verdaderamente libre de sufrimiento? ¿Cuál sería tu vida para encontrarte verdaderamente en paz, en armonía y en equilibrio contigo mismo? Sí, son temas que realmente son mucho más allá de unas pildoritas, son preguntas para la reflexión, para la profundización, para la interiorización, pero sobre todo para la búsqueda interior de las soluciones, de los recursos y de las capacidades que tenemos para afrontar y sobre todo para trascender ese tipo de situaciones que nos generan sufrimiento. Yo por principio soy respetuoso de las diferencias, respetuoso de las creencias de cada quien. No, hace un instante alguien en un WhatsApp me preguntaba que qué opinaba de determinada corriente religiosa. Y yo le decía que era respetuoso de cada quien escogiera lo que quisiera,
pero tengo un juicio al respecto, y es hasta dónde el sufrimiento ha estado relacionado con el tema religioso. Quisiera escucharte tú qué piensas de eso. Yo creo que todas las religiones y todas las tradiciones religiosas tienen como un principio muy profundo, realmente, y yo creo que casi todas apuntan a que los seres humanos vivir mejor, convivir mejor y sufrir menos. Independiente de la tradición, yo creo que en el fondo todas, desde lo que es la religión judio-cristiana, la religión musulmán, la budista, las de Oriente Extremo, todas las tradiciones realmente lo que buscan es que los seres humanos suframos menos y realmente en algunos casos, en algunas tradiciones, se crean y se recrean quizás muchas alegorías relacionadas casualmente con el sufrimiento, de diferentes fuentes, de diferentes formas. Y de una u otra manera, el propósito y el objetivo último es tratar de, a través de diferentes maneras, ya sea siguiendo estrictamente esas normas, esas reglas o esos preceptos, poder vivir una vida en donde nos aleje del sufrimiento. Indudablemente que en algunos casos se menciona la imagen de la divinidad, digámoslo así, a veces de una forma muy humanizada, con elementos de, digámoslo así, como de un dios duro, un dios castigador o un dios así, pero que yo creo que eso depende mucho, César, también de la misma condición de conciencia de la persona. En otros casos, al contrario, se percibe la imagen divina como de mucha luz, de mucha sabiduría, de muchísima armonía, y también depende de ese nivel de conciencia. Entonces yo creo que cada tradición y cada religión tiene algo muy profundo y muy valioso que ofrecer, y al mismo tiempo, de alguna u otra forma también tienen algunas limitaciones, unas más que otras, pero que en el fondo lo que tratan es que vivamos mejor como seres humanos y que de una manera suframos menos. Entonces yo creo que cada tradición tiene algo muy profundo y muy poderoso que ofrecer. Depende de cada uno de nosotros y de nuestros niveles de conciencia de cómo las abordamos, de cómo las sumamos. También hay una distinción que yo quiero hacer aquí de todos modos entre religiones formales y entre lo que es tradiciones de sabiduría profunda o espiritual, porque muchas religiones formales tienen exagerados conceptos y reglas muy estrictos y muy fuertes que a veces encasillan un poco a sus seguidores. Muchas de lo que son tradiciones de sabiduría espiritual y que son muchas veces de estas, son mucho más eh, permiten muchísimo más el abordaje desde la interioridad y desde la expansión de la conciencia a través de prácticas y a través de vivencias, sin estar tan encasillados en ese tipo de normas o de reglas. Todas tienen valor, todas son buenas, todas sirven de acuerdo a los niveles de conciencia de las personas. Entonces, ese es hoy día como mi visión del asunto. Es como que todas sirven. A una le sirve a su forma y a otras de otra forma, pero en la medida en que cada quien la busque y la viva y la sienta, para algunos puede ser con oración, para otros puede ser con meditación, para otros puede ser con visitas regulares a la iglesia. Todas sirven, todas. Para otras puede ser hablar con su pastor. Buenísimo, todas sirven. En la medida en que la persona realmente tenga toda su confianza puesta en que puede vivir mejor, estar mejor en conexión con otros y sobre todo sufrir un poco menos. Entonces, esa es como mi posición hoy en día al respecto. Claro, yo el tema lo veo como desde la humildad espiritual, si se quiere, y considerando humildad como la aceptación que de todas podemos sacar algo, aprender algo, nos puede dejar algo que enriquezca. Me preguntaba otra cosa en estos días y es cómo nos preparan y preparamos los nacimientos. Cuando viene un bebé, cuando la señora está en embarazo, pero no nos preparamos para la muerte. ¿Qué pudiéramos hacer los humanos para entrar en más conciencia de prepararnos para la muerte? Y tocas para mí un tema que sobre todo que para mí tiene una connotación personal muy difícil y muy casualmente. Yo y mi esposa y yo mejor
Vivimos una experiencia muy dura y dolorosa que fue casualmente cuando ella quedó embarazada de nuestro primer bebé. A los 9 meses justos de embarazo, nosotros vivimos la experiencia de la muerte justo en el momento del nacimiento del bebé. Entonces hicimos una preparación extraordinaria durante el embarazo, con toda la clase de cuidados. Fue un embarazo maravilloso, si queremos decir ideal, y justo se nos presentó la muerte del bebé en el momento de nacimiento, lo que conllevó a un duelo impresionante. A mí me llevó a cuestionamientos muy profundos, me llevó a cuestionamientos sobre la vida, sobre la muerte y a una búsqueda. Realmente ese fue como mi confrontación con respecto a la vida y a la muerte muy profunda. Así como tú decías, cuando una persona la toca el tema de la muerte, lo necesita reconocer y también indagar. Y para mí eso conllevó una serie de experiencias, de trabajos personales, de indagaciones profundas, de lecturas, de meditación, de retiros espirituales. Y en el fondo, yo creo que es muy importante estar preparados. Yo creo que en la medida en que nosotros empecemos a tener conciencia de la muerte como algo inevitable, pero que algo que es un momento de transición, y a mí me gusta hablar de la muerte como un estado de transición a otro estado de conciencia, y podamos reconocerla, podamos amistarnos con ella, podamos hacer ella, quitarle el tabú, poder hablar, así como estamos tú hablando aquí de la muerte, como una parte más de la vida, como una transición existencial, en donde la muerte hace parte de nuestra vida y necesitamos aprender a acercarnos a ella también de una manera amorosa. Decía en una de las tradiciones espirituales uno de los grandes maestros que la muerte casualmente es el gran maestro en mayúscula, porque ante la muerte estamos nosotros todos incluidos, vamos a experimentarla, y ante la muerte no existe ningún tipo de riqueza material, orgullo o cosas así, sí que no, sino que nos enseña muchísimo. Entonces, estar conscientes de que vamos a morir y aceptarlo plenamente nos permite, como tú decías antes, vivir con mayor plenitud. Entonces, yo sí creo que puede ser un tema muy valioso aprender a ilustrarnos, a conocer, a acercarnos y a aceptar este tema de la muerte con mayor facilidad, a reconocer lo que no es algo malo ni bueno, sino que es como es, a que la vamos a vivir y que ojalá la vivamos con una conciencia plena en ese mismo instante para que podamos trascender nuestra experiencia muchísimo más profundamente. Ese es un tema muy bonito en el fondo, muy lindo. Creo que el camino para transformar la vida y la experiencia de vida tiene que ver con la educación, con aprender, con aprender. El aprender permite ver con otros ojos este caminar. ¿Qué pueden esperar las personas que quieran en este momento de la virtualidad, por fortuna? Que les tocó este tema que abordaste, que les gustó y que pudieran profundizar más, que pudieran esperar virtualmente porque te están escuchando en varios países del mundo, que les pudieras enseñar virtualmente. ¿Cómo pueden entrenarse? Si se quiere entrenarse, llámese entrenarse, aprender, tomar conciencia de esto que estamos hablando. Bueno, para mí, César, uno de los caminos y de los temas que más practico y que también que enseño ya desde hace muchos años es el tema de la meditación de conciencia plena, de atención plena, el mindfulness. El poder vivir a plenitud el aquí y el ahora. Y este entrenamiento en mindfulness, por ejemplo, en los cursos que yo dicto ahora de aquí en adelante virtualmente, cursos de 8 semanas, que son 2 horas y media semanales, dedicadas a las prácticas formales e informales de mindfulness que nos permiten entrenarnos en poder vivir el aquí y el ahora. Al poder aprender a vivir más en el aquí y en el ahora, disfrutamos más, aceptamos más, experimentamos más, sin juicios, y eso es la mejor preparación para mí, tanto para la enfermedad como para la muerte, porque nos ayuda a que nuestra conciencia se amplíe, como lo decíamos anteriormente, y podamos experimentar mucho mejor este tema. Hoy en día, y sobre todo con la virtualidad, existe también esa posibilidad de hacer ese entrenamiento desde cualquier lugar del mundo, con una conexión en red, poder hacer ese entrenamiento de 8 semanas, donde existe entre la sexta y la octava, séptima sesión, un día pleno dedicado
a una práctica de atención plena, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo. Entonces, esa es como la invitación también. Voy próximamente en 14 a iniciar un curso de mindfulness virtual de 8 semanas. Están completa y absolutamente invitados para poder vivir en conciencia plena, consigo mismos, con su familia, con todas las personas que los rodean, pero sobre todo con la vida en general. Creo que aparte de hacer cursos, hay bibliografías. Si pudiéramos conectar un libro, dos libros, como de introducción frente al tema de elevar conciencia, que ha sido lo que hemos abordado en este ratico que hemos conversado, ¿me puedes regalar dos títulos para que las personas que te están escuchando puedan Claro, decir, bueno, aquí puedo sí, ya relacionarme con el tema? claro que sí. Se pueden buscar libros de John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn es el creador casualmente de este programa y pueden ver videos de John Kabat-Zinn. Es Jon-K-A-B grande B grande A-T-H Z-I-N-N. John Kabat-Zinn. Y hay un libro espectacular de él que se llama Vivir con plenitud las crisis. El editorial es Kairos y es buenísimo, es realmente el libro más poderoso para mí que existe sobre este tema porque es casi que el libro pionero que él hizo ya 10 años después de estar en práctica con este tema y es muy, muy valioso. Y hay otros textos también muy interesantes o que son de otros autores de Joseph Goldstein y de que es casualmente que se llama el programa de meditación con atención plena o programa de mindfulness, que también es súper interesante. Si quieres, después te doy unos datos para que lo puedan copiar para conocer muy bien los autores y las editoriales un poquito de forma más completa. José Daniel, muy interesante cada tema y como siempre, pues se trata de hacerlo breve, pildoritas, que queden inquietudes, que queden reflexiones. Algunas personas me escriben, los programas son muy cortos, pero de eso se trata, de generar la inquietud, la expectativa y sobre todo el interés de cada uno de hacerse cargo de la vida, de responsabilizarse, de aprender. Dentro de la dinámica de estas conversaciones, últimamente he terminado cambiando de rol. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Bueno, ¿cuál es tu práctica particular para estar casualmente viviendo la experiencia de la enfermedad o de la vejez o que tú haces? Varias prácticas. Una, la meditación precisamente. Tuve la fortuna de conocer la meditación, hice Vipassana hace unos años y Maravilloso. definitivamente eso transformó mi vida. Entonces soy un meditador. Tengo mucho contacto con la naturaleza, es un estrecho contacto, vivo en el campo, mucho contacto con animales, bastantes animales, contacto con jóvenes, contacto con, yo le llamo la sana música, porque no quiero música que altere mi emoción, sino que me ayude a construir mi paz, cuido mi emoción, si se quiere la protejo. No busco situaciones que me eleven mi energía a emociones distintas y que yo pueda controlar, ¿no? Hay algunas que no las puedo controlar porque no están en mis manos, pero lo que yo puedo controlar lo controlo. Entonces, los sitios y las personas que me puedan generar turbulencia, si está en mi mano, los evito. Y una buena relación familiar, una relación de alegría, una relación de respeto, una relación de respeto por la diferencia y por la decisión. Tengo 3 hijos ya mayores, todos casados, todos con sus hogares definidos. Entonces ya con mi esposa estamos en un instante donde tomamos la decisión de ser felices los años que nos queden, que no sabemos cuántos sean, pero es una decisión. Ese es más o menos los pasos que hemos dado y consideramos
que no le tenemos miedo. Hablamos de la muerte, con ella hablamos con mucha frecuencia y con los hijos también conversamos sobre el tema. Y como te comenté en otro instante, el cuaderno que ya estoy preparando, que creo que en menos de 2 meses estará siendo publicado, se llama así, el libro de mi final, ¿no? Entonces, tiene relación con esto que estamos conversando. Excelente. José Daniel, ha sido grato el tenerte aquí. Yo me llevo con este mensaje que nos has enviado, que siendo más conscientes podemos encontrarle más sentido a la vida y encontrar todas las dimensiones que hay al alcance de nosotros. No sé si quieras decir algo más. Sí, es exactamente en la línea de lo que tú estás diciendo. Únicamente para ya despedirme es poder vivir la vida que hemos experimentado y que nos ha tocado, pero también hacer lo que me encantó lo que dijiste ahorita, hacer una elección consciente de querer vivir la vida que verdaderamente vale la pena para nosotros y tomar las decisiones en esa dirección momento a momento, a plenitud.